¿Cómo están? Yo los veía así como que con el calor y ya con cara de aburridos. Muchas gracias por estar aquí. Cada vez que vengo a una universidad, un campus del Politécnico, de las nuevas universidades Rosario Castellanos, de la Benito Juárez, me pongo muy feliz, muy contenta. Fíjense que el Poli es algo especial, el Instituto Politécnico Nacional. ¿Sí saben quién formó el Politécnico? ¿Quién? Lázaro Cárdenas, uno de los grandes presidentes de México. ¿En qué años gobernó? Ahí le van a buscar en el Wikipedia, en el ChatGPT, en el Gemini. ¿En qué años gobernó Cárdenas? De 1934 a 1940. ¿Quién gobernó antes de Lázaro Cárdenas? Te los dejo de tarea. Bueno, a ver, ¿qué ocurrió en 1910 en México? La Revolución Mexicana. ¿Por qué fue importante la revolución? ¿Quién gobernaba entonces? Porfirio Díaz. ¿Cuántos años estuvo en el poder? 34 si contamos todo el porfiriato. Imagínense 34 años de un presidente que le entregó las tierras a extranjeros, convirtió las tierras de los campesinos, de los indígenas, en latifundios, se los regaló, reprimió a obreros, a campesinos, a los yaquis, un pueblo indígena de Sonora, prácticamente quiso exterminarlos. Los mandó al sureste por el solo hecho de ser yaquis, a esclavizarlos. Hay un libro que se llama México Bárbaro, que escribió un periodista de aquella época, que lo que hizo fue venir al sureste estadounidense, vino al sureste y decían que en México había esclavismo y le decían, no, ¿cómo creen si Porfirio Díaz es la modernidad en México? Y vino a Yucatán y en Yucatán se hizo pasar por una persona que quería comprar tierras y conoció entonces a quienes poseían las tierras y ahí se dio cuenta que en efecto los mayas, los yaquis eran esclavizados, no eran hombres y mujeres libres. De ahí vino una revolución en México, la revolución de 1910. ¿Quién encabezó primero esa revolución? Bueno, antes los hermanos Flores Magón ya luchaban por liberarse del porfiriato, pero ¿quién encabezó la revolución? ¿Quién escribió el Plan de San Luis? A ver, Madero, Francisco I. Madero. Francisco I. Madero, un hombre de Coahuila, que dijo, no puede ser que cada vez que hay elecciones se elija al mismo, que dicen que hay democracia, falso. Eligen al mismo porque tienen controlados a todos para votar siempre igual, siempre hay fraudes electorales. Y Madero levantó una consigna que era sufragio efectivo, no reelección. Y dijo, pueblo de México, hay que tomar las armas el 20 de noviembre en la tarde, así decía el Plan de San Luis. Y hay que luchar por la democracia. El pueblo de México se levantó en armas. Finalmente Porfirio Díaz tiene que dejar el poder, se va al extranjero, hay una elección libre y el pueblo de México elige a Madero como presidente. Y dura muy poco en el gobierno Madero. ¿Qué le pasó a Madero? Lo asesinaron. ¿Qué fue lo que pasó?
hubo un golpe de Estado. Alguien del ejército mexicano traicionó al presidente, que era Madero, y da un golpe de Estado y llega Victoriano Huerta. ¿Saben por quién fue ayudado Victoriano Huerta para dar ese golpe de Estado? Por el embajador de Estados Unidos entonces. Se apellidaba Wilson. Dan un golpe de Estado, imagínense. Pónganse en aquella época. La gente contenta, aunque no se habían cumplido todas las demandas de la revolución, pero finalmente se había elegido a alguien que representaba el voto popular. Y llega un golpe de Estado por un embajador, apoyado por un embajador. Y entonces cuando llega Victoriano Huerta, Venustiano Carranza en el norte, en Coahuila, del mismo estado que era Madero, es el único gobernador de todos los gobernadores del país que dice: no puede ser que nos gobierne alguien que llegó con la imposición, con el apoyo de un embajador extranjero y con el poder de fuego del ejército. Y se levanta en armas y convoca de nuevo a la revolución. Y se levantan campesinos, grandes dirigentes campesinos de la revolución. ¿Quién? A ver. Zapata. Hasta que llega Venustiano Carranza al poder. ¿Qué pedían los campesinos? Que esos latifundios que había entregado Porfirio Díaz se le entregaran a los campesinos, a los verdaderos dueños de las tierras. Bueno, vino la Constitución de 1917 y ahí dice que deben existir ejidos, que debe haber reforma agraria. ¿Saben hasta cuándo se cumple la reforma agraria? Que le entregan las tierras a los campesinos, a los peones, que se les quita a los latifundistas y se les entrega a los peones, a los poseedores en su momento de las tierras, a quienes trabajaban la tierra. Lázaro Cárdenas, el general Lázaro Cárdenas. Él hace la reforma agraria tiempo después, hasta el 34. Él, cuando había huelgas de los trabajadores, no dudaba, decía: quien tiene razón son los trabajadores. Tanto que en 1938, cuando hay una huelga de los obreros petroleros del país, porque el petróleo estaba en manos de empresas extranjeras, y hay una huelga, y la Suprema Corte de Justicia dice: tienen razón los obreros, y las empresas extranjeras no le hacen caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y dice: no, nosotros no creemos en la Suprema Corte, el petróleo es de las empresas y podemos explotar a los trabajadores si no nos importa la huelga. ¿Y saben lo que hace Lázaro Cárdenas? ¿Qué pasa en 1938? La expropiación petrolera. Le da el petróleo a la nación, a los mexicanos. Expropiar quiere decir que hay que pagarle a las empresas extranjeras por recuperar la industria petrolera. No había dinero en las arcas del gobierno, o sea, no nos alcanza para pagarle a las empresas extranjeras. ¿Y saben lo que hizo Cárdenas? Llamó al pueblo de México a decir: ayúdenos a pagarle a las empresas extranjeras. Y el pueblo sacó lo que tenía: gallinas, maíz, el poco recurso que tenía. Dijeron colas y filas y filas y filas de mexicanos diciendo: estamos con nuestro presidente, queremos que el petróleo sea de las y de los mexicanos. Y entonces hizo la expropiación petrolera. Y decían las empresas extranjeras: no van a poder los mexicanos extraer su petróleo, imposible, son unos ignorantes, no tienen educación. Y entonces el general Lázaro Cárdenas dice: ah, sí, les vamos a demostrar que los mexicanos podemos. Y creó el Instituto Politécnico Nacional. Con una frase hermosa, que no debe ser nada más ahí puesta, IPN. ¿Cómo dice? La técnica al servicio de la patria. Y se formaron generaciones y generaciones
de ingenieros, petroleros, mecánicos, electricistas. Y se demostró que los mexicanos sí podemos, que no necesitamos, aunque siempre es bueno tener relaciones con el extranjero y tener apertura académica y conocer lo que hacen en otros lados, pero eso sí, se nos debe quedar grabado en la mente y en el corazón. Las mexicanas y los mexicanos somos mucha pieza. México es un gran país, un país extraordinario, y tenemos una historia milenaria. Es un orgullo y un privilegio ser mexicana y mexicano. Durante años, desde la colonia, cuando llegaron los españoles, se dedicaron a decir, es que los pueblos originarios son menos, son unos salvajes. Falso. Nada más hay que darse una vuelta al sitio arqueológico de Palenque para darse una idea de la grandeza de los mayas de entonces y de los de ahora. Y después, tiempo durante todo el siglo XX, diciendo, no, los mexicanos, nos hicieron una imagen del mexicano sentado abajo de un nopal, como si fuéramos flojos, en una idea de que no, el mexicano es flojo, no tiene conocimiento. ¿Y qué quisieron hacer? Como si estuviéramos acomplejados por ser mexicanos. Pues ¿saben qué? No. Llegó la hora del pueblo y llegó la hora de la patria. Llegó la cuarta transformación de la vida pública de México. Y estamos recuperando la gloria y la dignidad de México. Porque México es mucha pieza. Hay países que pueden ser potencia económica, pueden ser potencia militar, sí, pero la grandeza cultural de México no la tiene nadie. Por eso la canción de Como México, no hay dos. El orgullo de ser mexicanos es algo extraordinario y siempre hay que estar orgullosos, saber de dónde venimos, sea que en nuestra sangre corra sangre de un origen indígena, sea que hay mestizos, sea que un extranjero ayer se hizo mexicano por nacionalidad. Todas las mexicanas y mexicanos debemos reivindicar la grandeza cultural de México, lo que significan las culturas originarias, lo que significan las grandes civilizaciones, lo que representa nuestra historia. Imagínense, no crean que cualquier país tiene un Hidalgo o tiene un Morelos. Ustedes saben que Hidalgo fue el único de la independencia de toda América Latina, de aquella época de principios del siglo XIX, que no solamente dijo que viva la independencia de México, sino que unos días después dijo, hay que abolir la esclavitud. Es decir, desde entonces, imagínense nuestros héroes, independencia y justicia social y libertad. Eso nos formó. Después Morelos escribió un libro hermoso, ¿lo conocen? Los sentimientos de la nación. ¿Lo conocen? Muy chiquito, son unos cuantos puntos. Y desde entonces, fíjense lo que dijo, la soberanía dimana del pueblo. Dijo, hay que moderar la indigencia y la opulencia. Habló desde entonces de la educación. Y así como Hidalgo, como Morelos, como Guerrero, que su padre le rogaba, imagínense, pónganse en los zapatos de Guerrero, luchando por la independencia. Y que llega su padre y les dice, hijo, por favor, entrégate al virrey, te van a matar. Y Guerrero le contesta a su padre, no, padre, la patria es primero. No cualquiera tiene esos héroes. Y las mujeres, porque estamos reivindicando el papel de las mujeres en la historia. A ver, díganme alguna mujer de la independencia. Josefa Ortiz, yo le quité el de Domínguez y le puse sus apellidos de soltera. Josefa Ortiz, de ella es Girón. No porque no queramos al Corregidor, que fue también un gran independentista, pero las mujeres no tenemos dueño, no somos de alguien.
Por eso Josefa Ortiz Telles Girón. Bueno, ella, a ver qué hizo ella en la independencia. Bueno, se le conoce porque le avisó Hidalgo Allende de que ya los habían descubierto antes de la rebelión para que hubiera independencia, para llamar al pueblo de México a la independencia. Pero ella luchó toda su vida por la independencia. Otra heroína, Leona Vicario. Ella fue esposa de Quintana Roo. Quintana Roo ayudó a escribir Los sentimientos de la nación a Morelos. Leona Vicario, después la acusó un conservador y le dijo, es que usted andaba en independencia porque nada más andaba siguiendo a su marido. Y ella escribió una carta hermosísima que dice, las mujeres no solamente tenemos amor por nuestra familia, sino tenemos el derecho de luchar por la patria. Y otra mujer de la independencia, Gertrudis Bocanegra. Ella, una mujer de Michoacán, que la detuvieron el ejército del virreinato, la torturaron para que dijera quiénes eran los nombres de los independentistas en Michoacán. Y ella se negó a hablar y la fusilaron en el centro de Pátzcuaro, en la plaza de Pátzcuaro. Bueno, ustedes ahora van a tener una beca, todos van a tener una beca, como continuidad de la beca Benito Juárez. Y lleva el nombre de esta gran mujer, Gertrudis Bocanegra. Cuando reciban su beca, cuando reciban la tarjeta del Banco del Bienestar, piensen en esos héroes y en esas heroínas. México es una gran nación. No cualquier país tiene un Juárez, con los liberales mexicanos que lucharon para que se separara la Iglesia del Estado, que lucharon contra la invasión francesa y que construyeron la República. Debemos sentirnos muy orgullosas y orgullosos de ser mexicanos y de estudiar en el Instituto Politécnico Nacional. Tienen ustedes una gran responsabilidad, enorme. ¿Qué responsabilidad es? La técnica al servicio de la patria. Llévenlo siempre en el corazón. Cuando estudien y le cueste trabajo el cálculo, la técnica al servicio de la patria. Cuando estudien y les cueste trabajo el electromagnetismo, yo estudié física. ¿Ustedes ven las ecuaciones de Maxwell? No, ¿sí? Los que estudian electromecánica. Bueno, cuando les cuesten trabajo, la técnica al servicio de la patria. ¿Qué más estudian aquí? A ver, cuéntenme. ¿Qué carreras? Biotecnología. Cuando vean, ahí está el experto, el director del Poli. Cuando vean biología celular y les cueste trabajo, la técnica al servicio de la patria. Cuando, a ver qué otra materia les cuesta trabajo. Termodinámica. Yo daba clases de termodinámica, ¿saben? En la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Cuando vean la segunda ley de la termodinámica y les cueste trabajo despejar las ecuaciones de los gases ideales, ¿qué van a pensar? Cuando les dejen una tarea muy difícil y dicen, hoy es que voy a salir con mis amigos hoy, me toca. Pueden salir con los amigos, obviamente. Se desvelan, pero regresan a estudiar. ¿Y qué van a pensar? Cuando salgan de aquí del instituto, se reciben, encuentran un trabajo en una empresa. ¿Y qué van a pensar? Cuando salgan de aquí dicen, yo quiero seguir estudiando una maestría. ¿Qué van a pensar? Fíjense qué hermoso. La técnica al servicio del pueblo y de la patria. Nunca se nos olvide.
Nunca se nos olvide que ser mexicano es amar a la familia, tener los valores de nuestras culturas originarias. El dinero no lo es todo. Hay esta idea materialista de que hay que ser millonario para triunfar. No. ¿Saben qué los hace sentir orgullosos? La técnica al servicio de la patria. Eso es lo que nos hace sentir orgullosos. Por supuesto que tenemos o queremos vivir bien, atender a nuestras familias, y es totalmente legítimo. Pero nunca olviden lo espiritual, el amor a la familia, el amor a la naturaleza, el amor al prójimo, el amor al pueblo y sobre todo el amor a la patria. La técnica que vive el Instituto Politécnico Nacional, que viva la educación pública, que viva Chiapas, que viva México, que viva México, que viva México.